Hola hermanos, Dios les bendiga. Es un gozo y alegría para mí estar aquí sirviendo de esta manera al Señor. Ya hace tiempo que no lo hacía. Espero que el Señor esté conmigo en todo momento y que a ustedes les ayude a comprender, y a mí también, lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces vamos a empezar con una oración, hermanos. Acompáñenme. Señor, te doy gracias, mi Dios, porque yo no merezco tu gracia, mi Dios, y aún así, pues, tú me la has concedido, mi Dios, a través de tu Hijo Jesucristo. Nos has concedido gracias, somos salvos, mi Señor, y nos has dado entendimiento, y nos has dado, mi Señor, discernimiento. Te pido y te suplico que en esta mañana nos acompañes y que me orientes, mi Señor, que utilices mi boca, mi voz, para hacer llegar el mensaje a mis hermanos, y que aprendamos juntos y nos edifiquemos juntos en ti, Cristo Jesús, para ser conforme a tu voluntad, para ser perfectos como tú lo eres, mi Dios. Te damos gracias por todo y te encomiendo este tiempo, mi Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Voy a ir un poco rápido, hermanos, porque son 2 capítulos. Tal vez tenga que hablar rápido. Espero que no, porque estos capítulos pues son de gran edificación. Bien, para empezar con la predicación tenemos una premisa. Como ven, es mensaje con motivo de la sequía. Ese es el subtítulo que ponen en la Biblia ante este capítulo. ¿Por qué? La premisa es que la sequía estaba sucediendo. No era un evento que fuera en el pasado o una profecía que iba a pasar en el futuro. Estaba sucediendo en Judá. El primer versículo dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Esto nos da a entender que estaba sucediendo este evento. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos que había sequía? Bueno, primero que nada, esa gráfica que ven es algo que yo utilicé para poder asegurarme de que estaba habiendo una sequía en ese momento en Judá. No voy a explicar eso porque eso me consumiría mucho tiempo. Lo único que, si alguien gusta leer el material que yo tengo, se lo puedo pasar sin ningún problema, y igual explicárselo si ustedes gustan. Lo único que me interesa que vean aquí es esos colores. No se ven muy bien ahí, pero son, no sé si los alcanzan a ver, si los distinguen. Son 4 colores. Son las secciones que yo dividí el capítulo y que me parecieron pertinentes de dividirlo así. La primera parte es sequía y abarca del versículo 1 al 6. La segunda parte es primera oración de Jeremías, que abarcan del versículo 7 al 10. Y la tercera parte es el anuncio de juicio por parte de Dios, del versículo 10 al 18, y del 19 al 22 es la segunda oración de Jeremías. Esa es la sección en que yo puse. Ahora, en la parte amarilla donde dice sequía, esos puntitos que se ven ahí son verbos. Son los verbos que yo encontré y están particularmente todos en pasado. Por eso es que yo creo que estaba sucediendo la sequía y estaba en presente, por lo que vamos a ver más a continuación. Es algo que estaba sucediendo. Ahora, continúo. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos que había sequía en ese momento? Porque Dios nos está diciendo a través de este capítulo cuán profundo era la necesidad de Judá y el pecado, cuán profundo era el amor que tenían ellos por el pecado. Porque Dios les había dicho en varias ocasiones que se arrepintieran para que todos esos males se fueran de su pueblo, de su tierra, y no se arrepentían. Entonces, vamos a analizar este pasaje. Deuteronomio 28, 22, 26, dice: Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante.
es duro, ¿no? Este mensaje. Deuteronomio 28 se caracteriza porque, como estábamos viendo ayer con los hermanos John y Frank, la historia de la humanidad se da en un ciclo, ¿no? Siempre hay pecado, luego viene el arrepentimiento y luego viene redención. Asimismo, lo que vemos en Deuteronomio 28 es que Dios está hablando sobre bendiciones para los que obedecen y maldiciones para los que desobedecen. Esta parte es de las maldiciones y es interesante y particular. La puse aquí porque del versículo 22 al 24 es el contexto en el que lo que está pasando en Judá, las señales de advertencia que Dios está mandando. Del versículo 25 y el 26 es lo que va a venir cuando Babilonia venga y destruya al pueblo de Judá, bueno, los exilien, lo que ya sabemos. Entonces, esto lo pongo porque Dios, no hay excusas para Judá. Dios desde Deuteronomio, y ellos lo sabían muy bien, desde Deuteronomio sabían muy bien las consecuencias de pecar, sabían muy bien las consecuencias de lo que implicaba el dejar a Dios para adorar ídolos y entregarse a sus blasfemas tradiciones. Ahora bien, igual ese no se ve tanto. Estas referencias que yo pongo, les doy un tiempo si quieren para que las apunten. Son todas las referencias que yo encontré para sustentar el hecho de que Judá estaba viviendo una sequía en esos momentos. Les leo una de ellas, que es Jeremías 7:20. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Esto Dios se los está diciendo porque la sequía implica no solo que es el pecador el que sufre, sino que los que están alrededor, tanto las personas como la naturaleza. ¿Los copiaron? Porque ya voy a pasar. Bueno, y estos versículos de aquí son referencias, o bueno, base para que no haya excusa para Judá. Son todos estos versículos que yo recopilé, si se han dado cuenta, solo los encontramos en lo que hemos leído hasta ahora, del capítulo 1 al 13 de Jeremías. Estos versículos hablan sobre todas las veces que Dios en este libro, hasta ahora, ha dicho a Judá: arrepiéntete y vuélvete a mí. Jeremías 4:1-2 dice: si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares: vive en Jehová, en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Ahora sí, entramos a lo que es, después de esta larga introducción, entramos a lo que es el capítulo. A través de estos 6 versículos en los que les comento que se habla sobre la sequía, estos primeros 6 versículos del capítulo, Dios nos maneja 3 ejemplos para que nosotros veamos y entendamos cuán profundo era el problema que estaba teniendo Judá en estos momentos. El primer ejemplo es versículo 2. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron. Se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Bien, el luto, como ustedes saben, es una profunda tristeza por algo que se pierde. ¿Qué es lo que se estaba perdiendo en esos momentos para Judá? Su paz, su gozo. Al haber una sequía tremenda, pues ellos no tenían que comer, no tenían agua para beber. Sus niños estaban muriendo de hambre, sus animales yo creo que ya estaban muertos. Ese es el luto de Judá. Y sus puertas se despoblaron, se refiere a que aquí Dios nos maneja una ilustración maravillosa. Una ciudad que no tiene entradas está muerta o tendría que estar muerta porque no hay manera de que entren los víveres, la comida, la mercancía, todo eso pues no entraría ni saldría. Una ciudad que está despoblada en sus puertas o está vacía o no tiene por qué salir. En esos momentos Judá no tenía por qué salir porque no había nada.
Si salían era solo para ver su desgracia. Si las puertas de una ciudad estaban despobladas es porque había una gran calamidad. Entonces este es el primer ejemplo que nos maneja Dios para que nosotros entendamos cuál era la problemática de Judá. Luego dice, se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Esta última frase de subió el clamor de Jerusalén es muy importante. Más adelante la vamos a traer a colación. Pero por el momento lo que les puedo decir sobre el clamor es que es como un grito de desesperación. A veces, muy a menudo, se asocia con oraciones a Dios, por eso dice que subió el clamor, porque estaban orando a Dios. ¿Vale? Ahora, pongo este pasaje de Salmos, 34, 7, 10, porque a través de todo este capítulo, Dios nos está diciendo que es ilógico y muy tonto, muy estúpido pecar. No tendríamos por qué pecar porque toda la plenitud, nuestro gozo está en Él, nuestra alegría, todo lo que nosotros necesitamos está en Él. Lo pongo porque los salmos los recitaban los judíos, ellos lo sabían, pero no los entendían. Cuán importante es que nosotros entendamos y no solo leamos. Salmos 34, 7, 10 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Cómo estaba la situación en Judá? Pues ni los animales ni ellos mismos tenían que comer por causa del pecado. El segundo ejemplo, los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua, volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas. Muy bien, vamos a analizar poco a poco esto. Voy a leer el 4 también. Porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país, están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Lo primero que yo observé en estos dos versículos es que se manejan tres clases socioeconómicas, por así decirlo. Tenemos a los nobles, que serían los ricos, en donde entrarían pues los reyes, tal vez los sumos sacerdotes, tal vez, no sé, pues sí, los nobles es toda la clase rica. Y los criados son los siervos, los esclavos. Y luego dice los labradores, que podría decir que son como los hombres de clase media, los que trabajaban, ¿no?, por su sustento. Entonces aquí Dios muy sutilmente nos está diciendo todo Judá, o sea, no importa, desde el más chico hasta el más grande, estaban sufriendo, todos. Entonces, seguimos y ven esas palabras que están en color. Esas dos frases se repiten: y cubrieron sus cabezas. Yo busqué en la Biblia. Qué bueno. Pongo notas para que no se me vaya a olvidar lo que tengo que decir. Quiero hacer una aclaración sobre se avergonzaron. Dice que los nobles y los criados se avergonzaron. Esto no tiene que ver con que se avergonzaron de su pecado. La palabra que se utilizó aquí es bush, del hebreo. Dice raíz primaria propiamente palidecer, es decir, por implicación avergonzarse, pero también por implicación estar desilusionado o atrasado. No es que estuvieran avergonzados de su pecado, es que estaban desilusionados porque salieron a ver si había agua y no encontraron nada. Por eso estaban avergonzados. Y cubrieron sus cabezas. Ahora sí, esto es importante. Como les digo, busqué referencias. Bueno, no toda la Biblia, porque pues, no me daba tiempo de leer todo el Antiguo Testamento, pero lo busqué y encontré esta frase tal y como es solamente en un pasaje. Segunda de Samuel 15:30. Dice: y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. Entonces, ¿cuál es el contexto de este pasaje? Absalón está persiguiendo a David. Lo está persiguiendo porque quiere su trono, quiere apropiarse de Israel, del reino de Israel.
Judá era en esos momentos fiel a su rey, se fue con su rey, dejaron su casa, dejaron sus camas, dejaron la calidez de su hogar y la seguridad de su hogar para ir con su rey a lo incierto, a lo inseguro. Se dice que por esta rebelión de Absalón todos estaban muy tristes. Eso es lo que está reflejando el versículo 3 y 4 de Jeremías 14. Que estas personas estaban de luto porque estaban perdiendo todo, estaban muy tristes por todo lo que estaba aconteciendo. Y David, no se diga, su hijo, su propio hijo, al que amaba, lo quería matar. Entonces imagínense cómo estaba David, ¿no? Esto es a lo que se refiere y cubrieron sus cabezas, porque estaban sumamente tristes. Una tristeza muy profunda. Estos dos versículos que yo pongo son la respuesta que yo encontré a un cuestionamiento que yo hice, que fue: ¿por qué, si estaban sufriendo tanto, no se arrepentían? La primera respuesta está en Jeremías 6, 13, 14, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote todos son engañadores, y no curan la herida de mi pueblo con liviandad, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Lo pongo porque aquí nos dice Dios que los líderes de Judá eran los que estaban incentivando a que se pervirtiera el pueblo. Los líderes que se supone que tenían que dirigir al pueblo a estar más cerca de Dios, los estaban alejando. Esa es parte de la respuesta. ¿Qué hay del pueblo? Jeremías 6, 17. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Entonces el pueblo estaba igualmente implicado, tenían la misma culpa que los líderes, no había excusa para nadie. Muy bien, sigamos. Tenía un ejemplo para eso, pero ya se me olvidó. Bueno, vamos a seguir y a ver si me acuerdo más adelante. Ok, ya me acordé. Sí, el ejemplo que voy a utilizar es que no entiendo por qué Judá no se arrepentía. O sea, es ilógico, ¿no? Pensar que Judá no se arrepentía, porque estaban sufriendo demasiado. Tenemos que dejar en claro algo, hermanos. Lo que estaba haciendo Dios era algo de suma misericordia y gracia, porque lo que les estaba enviando la sequía era una bendición. ¿Por qué? Porque Dios no los estaba destruyendo, les estaba llamando la atención. ¿A ustedes no les gustaría que les llamaran la atención si se están equivocando? Entonces, eso es de suma bendición, la sequía. Una vez, cuando me enteré de cuán profundo era el problema de mi papá con las deudas, su pareja me dijo que está, pues todavía, ¿no? Está en riesgo de perder mi casa por todas las deudas que tiene. Y en esos momentos, pues no tenía, o sea, ya era cristiano, ya era convertido, pero todavía me hacía falta más, ¿no? Me hacía falta que Dios me madurara más. Y entonces hablé con el pastor y él muy amablemente pues me escuchó todos mis problemas, y para no hacerse las largas él me cuestionó con algo. Me dijo: oye, ¿tú qué piensas? Si tu papá conserva la casa pero a cambio pierde su alma, o ¿qué te gustaría? Que él perdiera la casa pero conservara su alma, ¿no? Y fuera salvo. Y con eso me hizo pensar mucho y entendí algo que no entendía en esos momentos. Las advertencias que Dios manda para nuestras vidas no son castigos, son advertencias. Las debemos ver como bendiciones, porque es Dios el que nos está hablando a través de esa complejidad de la situación, por misericordia, por amor de sí mismo. No debemos, sé que a veces es difícil, pero no debemos ver esas situaciones como algo malo, porque en realidad es algo muy bueno. Judá no lo entendía así y no lo veía así. El tercer ejemplo tiene que ver con la naturaleza. El primero que vimos, ya vimos que manejó las clases sociales, socioeconómicas que había en el pueblo. El primero es en cuanto a la ciudad, la segunda es ya conforme a lo que es el pueblo, y la tercera es con lo de la naturaleza. Se nos mencionan dos animales, las ciervas y los asnos monteses. Versículo 5: aún las ciervas en los campos parían y dejaban la cría porque no había hierba.
En mi carrera en biología, específicamente en ecología, nos enseñaron algo. Los animales tienen ciertas adaptaciones que son instintos que les permiten sobrevivir y permitir que la especie perdure. Cuando un animal se ve en una situación muy extrema, lo que hacen los adultos, las hembras abandonan a sus crías cuando no hay que comer ni que beber. Pero a mí me causó impresión esto de que dice aún las ciervas. ¿Por qué aún las ciervas? Las ciervas dentro de su especie de su género, son animales que son muy apegados a sus crías. Son sumamente fieles a sus crías. Para que ellas tuvieran que dejar a sus crías porque no había que comer, es algo muy ilustrativo. Es como pensar, estaba muy cañón la situación. El segundo ejemplo en torno a esto son los asnos monteses. Estos dos animales sí existen, están en peligro crítico de extinción, pero sí existen, se distribuyen en África y abarcan hasta Israel y pues más para allá, más para Medio Oriente. Lo que importa aquí es que los asnos monteses y las ciervas de esos lugares están adaptadas, sus órganos, su cuerpo está adaptado para sobrevivir sequías. Imagínense qué tan difícil era la situación si ellos estaban sufriendo y se estaban muriendo. Los asnos monteses dice que aspiraban el viento como chacales. Me dediqué a buscar la palabra, ¿qué significa aspiraban? O a qué se refiere. Viene del hebreo shab y significa inhalar con ansia. Y lo equipara con chacales. Los chacales son mamíferos, son como parientes de los perros, de los lobos, de los coyotes. Estos animales son carroñeros. Comen carne en putrefacción. Entonces lo que hacen es que alzan sus hocicos para detectar olores y huelen carne podrida a mucha distancia. Era tanta la desesperación de los asnos monteses que se dedicaban a tratar de oler algo para ver si había algo de comer. No había nada. Sus ojos se buscaron. Yo me imagino que con esto se refiere a que estaban como animales semimuertos, a punto de morir. Y esto es feo, ¿no, hermanos? El pecado, como les digo, no acarrea solo consecuencias para el que lo hace, sino que acarrea consecuencias para los que están alrededor, tanto personas, pero también para la naturaleza. El pecado corrompe, corroe, es como un veneno, es como un ácido que destruye. ¿Vale? Entonces ese es el contexto en sí de lo que estaba sufriendo Judá. El pasaje que pongo aquí no lo voy a leer porque está largo, pero les recomiendo que lo lean. Es Isaías 24:1-7. Isaías estaba predicando a Israel. ¿Qué estaba pasando con Israel? Hace más o menos como 180 años ya estaban exiliados por Asiria. Asiria vino y los destruyó. ¿Qué pasó con Israel? Pues lo mismo, sequías, hambre, enfermedades. Esas fueron las advertencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias de no seguir esas advertencias? El castigo. Ahora sí viene el castigo. Con ellos fue Asiria, con Judá sería Babilonia. Ahora, vamos a entrar a la primera oración de Jeremías. Perdón, hermanos. La primera oración de Jeremías. Aquí pongo estos versículos, son del capítulo. Me llamaron mucho la atención. ¿Por qué? Vean. Ay, se cambió. Regrésame mi diapositiva. Ahí está. Bien. ¿Por qué pongo estos versículos? Los versículos son 7, 9, 10, 19 y 20. Esas palabras que están en azul. Sí, se ven. Esas palabras que están en azul me causaron muchas complicaciones, la verdad, mucho dolor de cabeza porque yo no entendía muy bien. Si ustedes ven, todas esas palabras están en plural, pero se supone que el que hizo la oración es Jeremías. Y esto me abrió dos cuestionamientos. El primero, ¿con esto Jeremías está haciendo parte del pecado? ¿Está orando como si fuera pecador igual que Judá? Sí, sí lo está haciendo. El segundo cuestionamiento, ¿Judá está orando aparentemente arrepentido a Dios? ¿Por qué no los escuchó?
Bueno, eso es lo que vamos a resolver conforme vayamos avanzando en el capítulo. Cambia. Bien. Sí, ok. Bueno, el primer cuestionamiento es: ¿Jeremías está siendo parte de los impíos como si fuera de Judá? Sí, ya. De hecho, ya lo habíamos visto en capítulos anteriores. Él ora como si fuera uno de ellos. ¿Por qué? Por amor. Por amor. Él amaba muchísimo a su pueblo. De hecho, los profetas, ellos eran como representaciones de Dios en la tierra, y lo que ellos hacían, cosas, no todo, pero sí cosas específicas que ellos hacían, era como si Dios lo estuviera haciendo. Y ahorita vamos a ver un ejemplo muy alusivo a esto. En fin, Jeremías está haciendo esto porque ama mucho a su pueblo. Intercesores de tal calibre, solo, por el pueblo solo encontré a Moisés y a Samuel, ellos dos. Pero creo que el mejor ejemplo que nosotros tenemos en cuanto a esto es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el mayor intercesor que nosotros tenemos, y porque Él se hizo carne y sufrió el pecado de todos sin que Él lo tuviera que haber hecho, por amor, un amor inconmensurable, un amor profundo, inmenso. Juan 10, 11, 15, 16 dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Aquí Jesús está diciendo que va tanto por su pueblo como por los que no éramos de su pueblo, por amor, por los que habíamos pecado y no merecíamos nada, ¿no? Y eso lo sabemos muy bien. Bien, esto es para contestar el segundo cuestionamiento: es ¿por qué Dios no escuchaba a Judá si supuestamente estaban orando por perdón y por redención? Bueno, Jeremías 3:10 dice: con todo esto su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Aquí está la respuesta. Pongo el Jeremías 7:8-10, es otro ejemplo, y hay muchos ejemplos dentro solo de lo que hemos visto hasta ahora del libro. Dios ha dicho desde antes, les había dicho que eran unos mentirosos, unos hipócritas. Esta oración que estaban haciendo ellos era mentira. Era solo una falacia para poder conseguir que la sequía se quitara, para conseguir que esa sequía se quitara y siguieran con su misma rebeldía. Eso es lo que está haciendo. Si acaso el único que estaba haciendo esa oración sinceramente era Jeremías. ¿Vale? Versículo 7. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. ¿A poco no suena sincera esta oración? A mí me suena sincera, por eso yo me quebré la cabeza cuando estaba estudiando esto, porque digo, no entiendo por qué Dios no los perdonaba si esta oración suena tan sincera, y se repite aquí, se repite al final del capítulo. Pues no era sincera, lamentablemente, no era sincera. Si hubiera sido sincera, ellos no hubieran seguido padeciendo la sequía y no hubiera venido a Babilonia. Esa es la respuesta. Aquí me interesa un concepto clave, que es por amor de tu nombre. No puedo entrar en él, es un concepto largo, extenso y complicado. No puedo explicarlo todo por el motivo del tiempo, pero sí quiero hacer alusión a él. Por amor a tu nombre, esto es una oración pues que apela a la misericordia y a la gracia de Dios. Están diciendo, actúa por amor de ti mismo. ¿Dios se ama a sí mismo? Sí. Dios se ha amado eternamente, y Dios se ama tanto pues eternamente, ¿cómo se puede decir? O sea, Él se ama infinito, no sé si me entiendan. O sea, su amor por sí mismo no tiene fin. Muchas personas dicen, oye, tu Dios es muy egoísta porque se ama a sí mismo, y porque se ama a sí mismo quiere que obedezcas. En realidad no es así, ese no es el sentido. Si decimos que Dios es amor, es lógico pensar que Dios se ama a sí mismo. Sería lógico decir que si Dios es amor, pero no se ama a sí mismo, o que se ama poquito, o que se ama a medias, o que se ama mucho pero no se ama infinitamente.
Eso sí sería ilógico. Están apelando a la misericordia de Dios porque por amor a sí mismo hizo pactos, por amor a sí mismo hizo promesas con el hombre. ¿Cuáles son esas dos promesas? Ayer las estábamos viendo. Las dos más importantes en el Antiguo Testamento son a Abraham y la otra es a David, porque son promesas, son pactos en los que ellos no tendrían que hacer nada. Son pactos que Dios va a cumplir a pesar de nosotros, ¿no? Como ayer decíamos, que Dios cumple a pesar de nosotros. Y bueno, por el tiempo, pues yo creo que no vamos a leer eso, pero ahí para que las apunten y las lean con más tranquilidad. Entonces, es por eso que están apelando por amor a tu nombre, por tus pactos, porque tú eres fiel, aunque nosotros no lo seamos, tú cumple, aunque nosotros no cumplamos, ¿no? Es hasta astuto, ¿no? Decir que estaban diciendo eso. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? ¿Por qué eres como hombre atónito, como valiente que no puede librar? Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre, no nos desampares. En serio, esto es, o sea, a mí me suena muy sincero. Me suena muy sincero, estas oraciones me suenan muy sinceras. Pero el cuestionamiento es duro. Nosotros ya habíamos visto que cuestionar a Dios no es malo siempre y cuando se haga en humildad y mansedumbre a Dios. Nosotros podemos cuestionar a Dios, pero lo preferible es no hacerlo, sino aceptar su voluntad. Eso es lo que debemos hacer, es la encomienda, eso es lo que en primera instancia tenemos que hacer todos. Ahora fíjense, en el cuestionamiento es duro. Con forastero le están diciendo, ¿por qué, Señor, eres como un extraño a tu pueblo? Con caminante que se retira para pasar la noche, le están diciendo, ¿por qué eres indiferente a tu pueblo? Ya con todo lo que he leído hasta me suena hipócrita esto. ¿Por qué, Señor, eres como hombre atónito? En primera instancia ya desde el inicio le están diciendo hombre a Dios, como si fuera un hombre. Atónito es alguien que se queda pasmado o abrumado ante una situación que lo supera, ante una situación que es más grande que él. Le están diciendo un hombre como si no pudiera, como si no fuera todopoderoso. Y la última, valiente que no puede librar, le están diciendo como un hombre que es superado por las circunstancias, como si no pudiera hacer nada. Le están diciendo eso con esta oración. Lo están juzgando a Dios. Eso se me hace muy increíble y muy impresionante. ¿Qué creen que vaya a hacer el Señor ante este cuestionamiento que es duro? Pues va a venir una respuesta más dura por parte de él. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Esta es parte de la causa de por qué es que ellos estaban así. ¿Cuál sería el efecto o las consecuencias o la reacción de esta acción suya? Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Esto es algo que se lo vuelve a repetir a Jeremías, ya lo habíamos visto. Es como la tercera o cuarta vez que se lo dicen. No ruegues por este pueblo para bien. ¿Quién era el único intercesor en esos momentos? Bueno, no sé si el único, pero de los únicos intercesores en esos momentos por Judá era Jeremías. Básicamente Dios estaba cortando ese puente. Esa línea de defensa, la única que tenían, la estaba cortando ya. Estaba diciendo, ¿sabes qué? Ya no ores por este pueblo infiel. No lo merecen, son mentirosos, son hipócritas. Y luego el versículo 12 dice, cuando ayunen yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Este es el colmo de Dios. Lo colmaron con sus iniquidades. No se arrepintieron, no quisieron arrepentirse, no quisieron escuchar, no quisieron hacer de otra manera. Querían conforme a su corazón. Creo que de las principales enseñanzas que yo he aprendido hasta ahora con este capítulo es que yo no quiero ser como Judá. Gracias a Dios que no soy como Judá. Que Dios me ha abierto los ojos, ha abierto mis oídos para que yo escuche y entienda. Él ha puesto su ley en mi corazón y la amo y la hago por amor de Él. Luego viene, y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Esto me suena a pretexto,
O puede haber otra, bueno, me explico. Me suena a pretexto porque aquí Jeremías está diciendo que es culpa de los profetas que el pueblo esté así. Eso me suena a pretexto, es como Adán y Eva, ¿no? Oye, es que tú, la mujer que me diste, estaba chafa, estaba defectuosa y me hizo pecar y fue tu culpa también, de paso, ¿no? Eso a mí me suena así, como pretexto. ¿Cuál es la segunda respuesta, o la posible respuesta? Es que Jeremías lo está diciendo a propósito para que cuando se le juzgue a Dios, bueno, porque los hombres, bueno, somos tan tontos que a veces juzgamos a Dios. Si se le llega a cuestionar a Dios, oye, si los profetas y los líderes eran el problema de Judá, era el cáncer de Judá, ¿por qué no nos extirpaste? A lo mejor Judá se hubiera salvado, a lo mejor, ¿no? Y se responde con los versículos 14 y 15. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Esto es lo que dijo para los profetas. Ni los envió, ni les dijo, solamente estaban haciendo conforme a su corazón lo que se les daba la regalada gana, ¿no? Eso es lo que se puede decir de esto. Entonces esa es la respuesta, ¿no? O sea, los profetas en sí ni siquiera los envié. ¿Qué tiene? Y el pueblo, pero bueno, ahorita respondo eso, pero vamos con el versículo 15. Por tanto, así de hecho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Esto es lo que les depara a los profetas, a esos falsos líderes y maestros que estaban engañando a su pueblo. Eso es lo que les depara. Creo que una de las cosas más peligrosas que puede haber en una iglesia es un falso maestro, un líder que no se apegue a la verdad. Eso es lo más peligroso que puede haber en una congregación, porque eso va a terminar corrompiendo la congregación. Voy a contarles algo rápido. Hace tiempo Lucy me enseñó un video en donde se ve una congregación así como nosotros, y esta congregación estaba muy fervorosa, estaba muy alegre, estaban cantando, y bueno, para no hacerse las largas, la pastora, porque era pastora, llama a un hombre a que pase al púlpito a que comparta algo. Entonces este hombre pasa, y voy a parafrasear lo que dijo, porque no me acuerdo muy bien lo que dijo, pero más o menos les dijo algo así: en las riquezas, en el poder, en el prestigio y en todas las posiciones materiales no hay nada. Eso es banal, eso está vacío. Lo único que tiene peso y es verdad es Jesucristo. Eso les dijo. ¿Saben qué pasó? La pastora casi lo bajó a golpes. Y la congregación, que al principio estaba muy fervorosa, ahora estaba muy implacable, estaba enojada y querían bajar a este hombre a patadas casi, porque dijo la verdad. Esta congregación eran como los que promueven el evangelio de la, ¿cómo se llama eso? De la prosperidad. Esta congregación era eso. Esta pastora promovía eso. La congregación estaba corrompida. Solo doy gracias a Dios por este hombre, porque habló la verdad delante de todos y no temió a que lo golpearan. Él dijo lo que era verdad, para honra y gloria de nuestro Dios. Como les digo, yo siento que de las cosas más peligrosas que puede haber en una congregación es un falso maestro. Líderes que estén corrompidos. Para ver más acerca de esto, les recomiendo leer 2 de Pedro 2 completo, porque se enfoca casi en esto. Yo les pongo lo que dice nada más los versículos 2, del 1 al 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y eso es solo un poquito. Lean todo el capítulo y van a ver qué dice acerca de los falsos maestros. Es muy impactante. Y tengan en cuenta que es 2 de Pedro, es Nuevo Testamento. Esto está latente en las iglesias. Esta piedra de tropiezo. Debemos estar muy cuidadosos con eso.
Y estos versículos responden a por qué el pueblo no era escuchado y por qué el pueblo iba a ser condenado. Y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. En Jeremías 5:1-2 dice: recordad las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo lo perdonaré. Aunque digan vive Jehová, juran falsamente. Tanto profetas, reyes, sacerdotes, como hasta el más chico de la generación de Judá estaba pervertido. No había ni un solo justo. Les dirás pues esta palabra: derramen mis ojos lágrimas noche y día y no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantar a la Virgen, hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Me quiero detener un poquito aquí, porque ¿de quién es la Virgen, hija de mi pueblo? Es de Dios, es su propiedad, es su heredad. Lo que está diciendo aquí es muy impresionante, porque dice: derramen mis ojos lágrimas noche y día y no cesen. ¿Quién va a llorar? Iba a llorar Jeremías, pero en realidad quien iba a llorar aparte de Jeremías o junto con Jeremías era Dios. Dios estaba presente allí con Jeremías en el sufrimiento de Judá y lloraba por ellos. Y sufría porque ellos no se arrepentían, y lloraba. Derramen mis ojos lágrimas noche y día y no cesen. Porque Dios tiene emociones, tiene sentimientos. Todo lo bueno que nosotros tenemos, o lo que se puede catalogar como bueno, lo tenemos gracias a Dios, porque de Él viene. Esta profunda tristeza por amor a su pueblo, Él nos las dio también. Nosotros debemos tener ese amor por las personas que están ciegas y que no conocen del Evangelio, por esas personas que están perdidas, que están en su sequía. Versículo 18: si salgo al campo, he aquí muertos a espada, y si entro en la ciudad, he aquí enfermos de hambre, porque tanto el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra y no entendieron. Esto es ya referente a la profecía, a lo que va a venir con Babilonia. Esto es lo que va a pasar. Va a haber muerte en todos lados. Esto es lo que cosechó Judá. ¿Has desechado enteramente a Judá? ¿Ha aborrecido tu alma Sión? ¿Por qué nos hiciste herir sin que haya remedio? Esperamos paz y no hubo bien, tiempo de curación y he aquí turbación. Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu nombre, no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. ¿Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? ¿Y darán los cielos lluvias? ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti pues esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Pues no sé, o sea, me sigue pareciendo sincero lo que están diciendo, pero Dios está diciendo que no. ¿Quién mejor para decirnos que estaban diciendo mentira que Dios, que escudriña los corazones y sabe lo que hay en cada persona? Él había juzgado a su pueblo Judá y había dicho: ustedes son unos mentirosos, no voy a lidiar con ustedes más. No ores por ellos, Jeremías, porque no merecen mi misericordia. Entonces aquí termina el capítulo 14. Esta oración se liga a Jeremías 15 con 14 porque Dios responde a esta oración, a esta supuesta oración. ¿Qué les dice Dios? Me dijo Jehová: si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. ¿Por qué se menciona a Moisés y Samuel? Como les decía, los dos más grandes intercesores que tuvo todo el pueblo de Israel. Aquí Abraham no entra porque él abogó por Sodoma y por Gomorra y por Lot, pero ellos abogaron por todo Israel, Moisés y Samuel. Está diciendo: ni aunque estas personas eran hijos míos y obedientes y justos, aunque eran hombres muy prominentes en la fe, ni aunque ellos se pusieran delante de mí, ni a ellos los escucharía. Es muy difícil y muy complicado pensar que hay personas en el mundo que ya Dios los desechó y que no hay nadie, excepto, pues nuestro Señor Jesucristo, pero si Dios los ha desechado es porque Jesucristo también los ha desechado, y es difícil, ¿no?, que hay personas así. Por eso es imperante
Por eso es importantísimo que nosotros prediquemos el Evangelio. Por nosotros no se van a convertir, pero Dios nos utiliza como sus herramientas para hacer llevar el Evangelio y que estas personas tengan una oportunidad de arrepentirse y de salir de esa sequía. Porque si a mí no me hubieran compartido el Evangelio, yo estuviera ahí todavía. Y yo creo que muchos de ustedes también. Jueces 20:26. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos, ofrendas y paz delante de Jehová. ¿Por qué pongo este versículo? En Jueces se nos relatan, yo creo que el mayor número de veces donde el pueblo de Israel se convirtió de sus iniquidades. En el libro de Jueces es donde mayor podemos ver este ciclo donde se corrompían, luego venía advertencia, ellos se volvían a Dios, clamaban a Dios y Dios los perdonaba. Aquí es donde más se puede ver este ciclo y Dios los perdonó muchas veces. ¿Por qué ahora no? ¿Por qué ahora no? Porque su corazón era duro, ¿no? Como decían en predicaciones pasadas, el pecado hace costra, una costra dura que ya no se puede romper. Tenemos que tener mucho cuidado, no jugar con las tentaciones, con el pecado. Es fácil caer. Versículo 2 de Jeremías 15. Y si te preguntaren, ¿a dónde saldremos? Les dirás, así ha dicho Jehová, el que a muerte, el que a espada, espada, el que a hambre y el que a cautiverio, cautiverio. Esta es una tremendísima respuesta para las oraciones de Jeremías, que estaban clamando a Dios porque se les quitara la sequía. Es una tremendísima respuesta porque les está diciendo, cuando venga Babilonia, salgan y busquen una manera de que no sufran tanto. Tal vez unos van a querer morir, tal vez unos van a querer tratar de pelear en la guerra, eso es de espada a espada. Tal vez unos van a ser cobardes y se van a quedar en la ciudad cuando la sitie Babilonia y van a morir de hambre. Tal vez otros vayan a preferir servir en un pueblo extraño y se vayan al cautiverio. O sea, esas son las opciones que Dios está dando a Jeremías. Es, la verdad, muy rudo. Y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová, espada para matar y perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. En el capítulo anterior se nos dice que a causa de su pecado iban a morir tantos que no iba a haber quien los entierre. Y esto es algo de suma humillación, porque este versículo complementa eso. Está diciendo que las bestias, que los animales inmundos iban a consumir sus cuerpos muertos. O sea, eso es rudísimo. Imagínense que yo me muero ahorita, ¿no? Me da un aneurisma, ¡pum!, me muero. Si me preguntaran, bueno, si hubiera una manera, ¿no?, de que se comunicaran conmigo y me preguntaran, oye, ¿te gustaría que sacáramos tu cuerpo en la calle y te dejáramos ahí para que los perros te comieran? Yo diría, pues por supuesto que no. Dice el hermano Arturo que él sí, pues bueno. Entonces, esto es lo que, o sea, Dios nos maneja estas ilustraciones para que veamos sequía. Eran las advertencias y estaban sufriendo. Babilonia era el castigo y lo que iban a sufrir era todavía mucho peor de lo que estaban viviendo. Dios está utilizando estas ilustraciones para que nosotros veamos la clase de tontería que estaban haciendo Judá al querer seguir en sus pecados. O sea, por eso les digo, Dios está ilustrando cuán profunda era la necedad y el amor por el pecado de estos hombres. Ay, no, espérenme, no leí el 4 y el 5. Y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra, a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Porque ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu causa o quién vendrá o preguntará por tu paz? Es lo que les digo, las consecuencias. Aquí lo que me llamó la atención es Manasés, hijo de Ezequías. ¿Por qué se menciona? Posiblemente Manasés sea el rey de Judá más perverso que haya tenido la nación. Posiblemente, ¿no?
Y de hecho en segunda de Crónicas 33 tiene un pasaje extensivo para describir lo que había hecho Manasés, de todas las perversidades que había hecho. Yo les pongo solo este versículo. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Eso solo es una pequeña parte, les digo, es un pasaje extensivo que habla sobre él. Ahora, ya vimos que no solo es culpa de los líderes, sino que el pueblo tenía culpa. Lo que hizo Manasés es traer la piedra de tropiezo a Judá. Lo que hizo Judá es seguir tropezándose con esa piedra de tropiezo. No se deshicieron de ella, no se deshicieron de esas tentaciones, sino que la aceptaron, la concibieron y la practicaron sin cesar. Por eso dice, tus pies no dieron descanso alguno, por eso yo te castigaré. Por eso, ¿no? Porque no se deshicieron de lo que los estaba atormentando. O sea, el pecado los estaba atormentando, no es que estuvieran en la fiesta, ¿no? En la pachanga, bien felices. No, ellos estaban sufriendo por el pecado. ¿Vale? Tú me dejaste, dice Jehová, tú volviste atrás, por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. ¿Dios se cansa? ¿Dios tiene algo de qué arrepentirse? Él es perfecto, no tiene que arrepentirse. Aquí lo que está diciendo es, estoy harto de tus iniquidades, no te voy a perdonar más. Eso es lo que está diciendo. Aunque los aventé con aventador hasta las puertas de la tierra y dejé sin hijos a mi pueblo y los desbaraté, no se volvieron de sus caminos. Sus viudas se me multiplicaron más que la arena del mar. Traje contra ellos destruidor a mediodía sobre la madre, sobre los hijos. Hice que de repente cayesen terrores sobre la ciudad. Languideció la que dio a luz 7, se llenó de dolor su alma, su sol se puso siendo aún de día. Fue avergonzada y llena de confusión, y lo que de ella quede la entregaré a la espada delante de sus enemigos, dice Jehová. ¿Quién es el que iba a dejar sin hijos a Judá? Dios. ¿Quién es el que iba a entregar a sufrimiento a todos ellos? Dios. ¿Quién es el que hace languidecer a la que dio a luz 7 y al último de su vida la entregó a la espada delante de sus enemigos? Dios. ¿Nosotros qué podemos decir ante esto? Hoy en día hay hambre, hay guerras, hay sufrimiento, hay terremotos, hay maremotos, hay erupciones volcánicas, hay coronavirus, hay un montón de cosas, ¿no? ¿Qué vamos a decir ante esto? Pues gloria a Dios, porque Él lo está haciendo. Él lo permite, Él lo hace, Él lo manda. Nosotros no podemos cuestionar a Dios por esto. No tenemos el derecho para cuestionar a Dios por esto. Lo único que podemos decir es, gloria a ti, Señor, porque tú sabes lo que haces, eres perfecto, eres grande, majestuoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Tú sabes por qué haces estas cosas. Nosotros no somos jueces, tú sí lo eres. Entonces, hermanos, creo que es algo muy importante que debemos de cuestionar, porque a mí también me pegó, ¿no? Como ese cuestionamiento de que por qué Dios permite que los niños sufran, ¿no? Que sean violados, ¿no? Como esta niña que acaba de ser asesinada, se llama Fátima, ¿no? ¿Por qué permite Dios, ¿no? Que eso, ese es un cuestionamiento duro. Lo que nosotros podemos decir, porque Dios quiere, así como ayer decíamos, porque Dios quiere. Esa es la respuesta. No debemos dudar de sus decisiones. ¿Puede alguno quebrar el hierro del norte y el bronce? El hierro del norte se refiere a los babilonios. Ellos estaban en una ubicación en el norte con respecto de Judá. Y el bronce era un material metalúrgico que utilizaban para sus armas. Lo que está diciendo es, no es un cuestionamiento que se está haciendo a Dios. Dios está cuestionando a Judá y está diciendo, ¿acaso tú vas a poder derrotar a Babilonia cuando venga? ¿Tú vas a poder derrotar sus armas? ¿Vas a poder derrotar a sus hombres? Es un cuestionamiento duro. Tus riquezas y tus tesoros entregaré a la rapiña sin ningún precio, por todos tus pecados y en todo tu territorio. Y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conoces, porque fuego se ha encendido en mi furor y arderá sobre vosotros. Entonces, lo que Dios está haciendo es repetir. Repite
Aunque, si se dieron cuenta, en este capítulo ya no se habla sobre tanto sobre la sequía, sobre la advertencia, ya está hablando más sobre el castigo, sobre lo que les iba a sobrevenir a ellos, ¿no? Las advertencias quedaron atrás, ahora lo que venía era el castigo. Es increíble, ¿no? Pensar que se le puede colmar la paciencia a Dios. Al Dios que es lleno de misericordia, tardo para airarse, ¿no? Grande para perdonar. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por la alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Ahora cambia el diálogo, ahora quien está hablando es Jeremías. Si se dan cuenta, ahora ya no está hablando en plural, está hablando en singular. Él está hablando con Dios, solo él. Y lo que está diciendo ahorita, bueno, permítanme leerles el 17. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Lo que está diciendo aquí Jeremías es se está justificando. Está diciendo, yo te obedecí y no me junté con los que eran malos y no hice igual que ellos. ¿Por qué está diciendo esto? Por el versículo 18. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada? No admitió curación. ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Se está justificando para cuestionar después a Dios. Le está diciendo, ¿por qué, Señor? Si yo no hice lo que ellos estaban haciendo, ¿por qué me permites sufrir así? ¿Por qué me permites estar en esta situación? Le dice, ¿serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? ¿Qué le está diciendo al Señor? Que Él no puede librarlo, que Él no lo está sosteniendo como debería, que para Él son como algo ilusorio, ¿no? Que Rudo que le dijo eso y luego le dice, como aguas que no son estables. Le está diciendo, ¿dónde está mi roca fiel, mi roca en la que yo puedo estar, mi roca fuerte? ¿No está? O sea, ¿qué cuestionamiento tan duro? ¿Qué creen que haga Dios ante este cuestionamiento? Pues lo que hace por Jeremías es gracia y misericordia. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, y conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Dios le responde de una manera dura, en cierto sentido, pero amorosa. Le está diciendo, si te convirtieres. No está diciendo aquí Dios que Él está pecando, o sea, que como si se convirtiera del pecado que está haciendo. La palabra que aquí se utiliza es shub, del hebreo, y lo que me interesa que vean es que dice que no necesariamente con la idea de volver al punto de partida. Otras connotaciones que tiene esta palabra es apaciguar, aplacar, calmar, decrecer, reflexionar, recapacitar. Bueno, ahí están todas. Lo que le está diciendo a Jeremías es, tranquilo, cálmate, no digas cosas que no. Deja de cuestionarme. Le dice, si te convirtieres, si reflexionas sobre lo que estás diciendo, yo te restauraré. Y luego dice, y delante de mí estarás. Más adelante, y si entresacares lo precioso de lo vil, con esto se refiere a que si tú, Jeremías, que estás en lo más vil, te comportas como debes y haces como debes conforme mi voluntad, entonces serás como mi boca. Jeremías no era su boca ya, sí lo era, pero está hablando en futuro. Seguirás siendo mi boca, seguirás haciendo mi voluntad y yo estaré contigo. Conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Tú sé luz y sal, no seas lo vil que sean ellos. Que ellos vean la luz en ti, tú no te vuelvas a su oscuridad. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Entonces, esto es lo que le contesta el Señor a Jeremías. Nosotros sé que pasamos por muchas cosas, sé que tenemos situaciones difíciles, todos y cada uno de nosotros tenemos con qué lidiar, pero debemos confiar siempre en el Señor y aprender que las pruebas y que las advertencias son bendiciones de Dios.
cuando yo estaba preparando esta predicación, me pasaron cosas, pues la verdad que muy interesantes, muy sorprendentes. La primera cosa que me pasó, y creo que Lucy no lo sabe, es que cuando yo me regresé una vez a mi casa, apenas había empezado a estudiar sobre estos capítulos. Una banda de perros me persiguió en la bici. Yo no me alcanzó a morder, pero solo me mordió el tenis. No tengo rabia, no se preocupen. La segunda vez que me pasó igual, yo me voy por Los Hornos, no sé si ustedes conozcan Los Hornos. En las noches es medio peligroso. Y una banda de chavos estaban jugando fútbol y yo iba pasando con la bici y ellos no se detuvieron. Cuando pasé, pues casi atropellando a uno que otro, me comenzaron, escuché que me estaban diciendo cosas, pero yo no volteé, solo me seguí. Y la tercera cosa que me pasó fue hace como 4 días. Mi papá nunca lo había visto así. Él solo lo he visto así, de hecho, una vez fue cuando mi mamá falleció. Él estaba a punto de llorar y yo nunca lo había visto de esa manera. Como les digo, solamente cuando falleció mi mamá, y estaba así porque él está muy desesperado por todos los problemas que tiene, y en esos momentos pues es algo que te pega, ¿no? Es algo que te llega. Pero yo ya había aprendido con estos capítulos que Dios está teniendo misericordia con mi papá, porque lo está llamando. Si tú pides por alguien que está en sequía y le están pasando cosas malas, da gracias a Dios porque Dios lo está llamando, porque Dios está fabricando esa sequía para que se vuelva. Entonces, hermanos, pues para concluir con conclusiones, evitar caer en la necedad del pecado, pedir a Dios que escudriñe nuestros corazones y pedir que quite lo que no le gusta a pesar de que nos pueda doler. ¿Quién ha hecho esta oración? Yo la he hecho muchísimas veces y lo está haciendo y me está doliendo, como no tienen idea, pero prefiero esto a ser como Judá. Pedir a Dios que no nos deje caer en la sequía espiritual en la que Judá cayó. Aquí la ilustración o la analogía es que Judá, por tanto que Judá dejó secar su amor por Dios, así Dios les mandó todas estas cosas. La sequía es una analogía a la espiritualidad. Nosotros estamos, como dice el pastor, nutridos o desnutridos. Nosotros estamos bien con Dios o estamos secos, como los asnos monteses que estaban a punto de morir. Pedir a Dios que no nos deje caer en la sequía espiritual en la que Judá cayó. De ser posible evitar cuestionar a Dios, pero si lo hacemos siempre hay que procurar darle la honra y la gloria por sus decisiones. Prestar atención a la voz del Espíritu Santo para hacer su voluntad, ya sea que estemos en una prueba o ya sea que nos estén reprendiendo. Que Dios nos ayude a animarnos, exhortarnos o reprendernos en el amor de Cristo para continuar fielmente en el camino de la fe. Dar gloria a Dios que nos ha permitido conocer, discernir, entender y aceptar la verdad de su Evangelio. Y yo creo que lo más importante es Marcos 12:30, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, te doy gracias porque me has permitido exponer tu verdad, mi Dios. Te pido y te suplico que lo que nos has enseñado ahorita, mi Dios, pues lo podamos llevar con nosotros y lo podamos llevar a cabo, Señor. Que seamos luz para estas personas que están viviendo en sequía. Bendice, mi Dios, por favor, el próximo proyecto que va a ser evangelizar aquí. Te pido y te suplico, mi Dios, que nos des sabiduría, nos des temor de ti, mi Dios, y que nos ayudes, mi Señor, pues a compartir las buenas nuevas, mi Dios, a no quedarnos con ellas, mi Señor, y ser egoístas, mi Dios, sino que darte la honra a través de la gran comisión, mi Señor, y que vayamos y hagamos discípulos, mi Señor, porque hoy en día la tierra está en sequía, mi Señor, sequía espiritual, y necesita mucho de ti. Te pido y te suplico por cada uno de nuestros familiares, de nuestros amigos, Señor, que todavía no están
en tu fe, en la fe, mi Señor, en tu verdad, mi Dios, y te pido y te suplico, mi Dios, que nos concedas hablarles incesantemente, mi Dios, y que tú los conviertas, mi Señor, que tú les concedas ser salvos. Te pido y te suplico esto en el precioso y hermoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Mientras que se acerca aquí el joven Iván, la semana